Ok, estimados estudiantes de derivados financieros, este video, recuerden, se los prometí para la clase de mañana. Será el reemplazo de la clase de mañana lunes. Recuerden que mañana tengo un viaje. Hasta el momento no se ha cancelado, por ende, eh, vamos a asumir esto ya de hecho. Bien, vamos a tomar entonces en cuenta la información que les había prometido de generar un análisis de unos precios. Vamos a suponer que tenemos precios spot de mercado de futuros. Los que encontré son precios de plata, pero no los precios spot de plata. Entonces, como les dije, puede ser un poco complicado en estos commodities. Y en el orden del día, pues vamos a simular un ejercicio de base de datos de precios de plata, que esos sean los precios spot y generar una cobertura en una inversión con los mismos precios. Técnicamente debería tener yo dos columnas de información para que esto sea correcto, una de precios de plata y una de precios spot de plata, pero pues para este caso no va a ser posible y nos vamos a enfocar solamente en la base de datos de plata, como si fueran precios spot. Y vamos a suponer que un negocio se hace con el precio último de mercado, como para que eso no vaya a generar ningún problema. Bien. Para ello van a utilizar una base de datos llamada Silver. Se las compartiré cuando se comparta este video. Mm, en ella van a encontrar una base de información de precios de plata hasta el inicio del semestre pasado. Ya se les va a mostrar. Tengo acá esta de aquí. Bien. En donde vemos el precio de la plata por onza hasta el 19 de enero del 2026. Bien, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos generar una cobertura que sea muy similar a la que tenemos acá. Vamos a estipular una negociación con un precio final de algo y vamos a hacerle una cobertura en conformidad del proceso. Mm, buscando tener una tabla de este estilo. Entonces, todo esto va a condensar la información que habíamos visto sobre la especulación y el manejo de la cobertura del derivado como tal, que fue lo que hicimos la clase anterior. Muy bien, entonces este código de R evidentemente también será de ustedes. La intención es que lo trabajen. Bien, recuerden que ya a estas alturas tienen que haber aprendido, haber manejado el efecto de simulación, entonces no me voy a detener, simplemente pues el código ya está. Ustedes lo van a relacionar con las diapositivas de la semana anterior y vamos a avanzar mucho más rápido de lo que aparenta. Entonces vamos a llamar una semilla en este punto, pues que tenga este número, eso es lo de menos. Vamos a cargar la base de datos de Silver, que habíamos dicho, ya quedó cargada. Y vamos a establecer que esta base, pues nos muestre los precios. Vamos a generar acá un gráfico rápidamente, donde tenemos los precios de la plata. Como tal, vemos que en los últimos periodos, pues evidentemente aquí no está sostenida con una base de tiempo adecuada. Por ahora no es relevante, debería ser muy relevante para otros estados, pero como apenas estamos iniciando, la base de tiempo con las fechas no es del todo relevante. Lo que sí es muy relevante es cómo incrementa el precio en el tiempo. Fíjense que tiene un disparo en los últimos periodos, o sea, iniciando el 2026, lo que implica un análisis económico profundo que debería ser parte de cualquier trabajo de inversión en caso tal de tener algún rendimiento. Ahora, fíjense en este detalle. Estamos observando que este precio se dispara mucho. Bien, veamos, veamos una cosa. Veamos la base de datos, hasta dónde llega. Miren, el último precio fue 93.81. Trabajemos el hecho que vamos a hacer un negocio en donde estábamos suponiendo un precio relativamente inferior. Bien,
antes de ese disparo tan brutal, digamos que estábamos expectantes en una negociación en donde estábamos con precios alrededor de $40 la onza. Bien, entonces pues uno supondría algo como $50 la onza y se nos dispara todo este precio. Entonces vamos a ver cómo podemos generar dicha cobertura, ¿no? Muy bien. Entonces lo más importante, más allá de ver el precio, es tener la información en retorno compuesto continuo. Bien, aquí lo tenemos en retorno compuesto continuo. Si lo queremos mirar, pues simplemente estableceremos este, este gráfico. Observamos aquí un brinco brusco de información, que es justamente en los últimos periodos donde el precio de la plata crece brutalmente y se empieza a sostener sobre esos precios tan costosos. Bien, entonces ahí tenemos esta reacción del mercado que es importante ejercerla. Ahora, eso por ahora no dice mayor cosa. Lo vamos a necesitar para extraer el retorno, el promedio y, perdón, ah, vale, discúlpenme ahí ese lapsus. Alguien llegó con un megáfono a promocionar algo con alto ruido. Bueno, entonces estábamos hablando que tenemos este retorno compuesto continuo. La gráfica no dice nada, pues leerla es muy complejo, pero de esto sí vamos a obtener el valor de la tasa de retorno que estará dada por la exponencial del promedio de esos retornos en un año de 252 días. Bien, y que eso también va a sacar un valor de sigma que también estará corregido a 252 días. Entonces aquí tenemos tanto la desviación como la tasa de retorno muy importantes para este ejercicio. Entonces, primero damos que el año sean 252, el último dato registrado sea este. Bien, recordemos que estamos asumiendo que la base de datos, esta, es la del precio spot del futuro. Sabemos que no, por razones pues ya previamente dichas, pero pues es lo que tenemos. Eh, muy bien, vamos a generar 10.000 observaciones de simulación. Vamos a decir que este negocio se va a entregar en 3 meses, 90 días. Bien, pero entonces aquí tenemos un inconveniente. Esto no puede ser 90 días. Esto tiene que ser días laborales, porque si estoy trabajando con este factor. Tendría que ser en días laborales. Entonces, ustedes pueden rápidamente consultar en internet, eso no tiene problema. ¿Cuántos días laborales hay en un trimestre, por ejemplo? Y entonces dice que está entre 60 y 66 días laborales. Vamos a decir que para el ejercicio trabajemos con 63, ¿bien? Que es lo común. Entonces, aquí sería 63 días para que sea correcto el proceso de gestión. El cambio de tasa de la información va a ser diaria, entonces una sobre el factor del año. Esto es importante para el proceso de la simulación aquí más adelante. Vamos a decir que vamos a comprar $25.000 en plata, ¿bien? En mercado, esto es las cantidades del negocio. Y aquí tenemos esto que es CD y QD, que va a responder a las cantidades que refleja el mercado en compra de un contrato de Silver. Aquí lo tenemos. Contrato, especificaciones en un futuro, lo podemos tomar de este carácter. Un contrato, son 5.000 onzas Troy. Entonces, recuerden que aquí vamos a invertir $25.000 y por este otro lado vamos a hacer un apalancamiento donde nos alcanza para hacer tres contratos de 5.000, o sea, $15.000. Evidentemente, entre más capital se tenga,
se puede llegar al 100% de cobertura. O sea, por un lado tener $25.000 en mercado y por el otro $25.000 en derivado. Pero recordemos lo que aprendimos la clase anterior, que no necesariamente eso significa que sea algo de carácter necesario y positivo. Mm, Estamos trabajando con recursos limitados y pues si a cada negocio le hacemos un derivado, pues sería maravilloso, pero ¿con cuánto capital realmente podríamos mantener este sistema de hacer negociaciones y derivados a la vez? Entonces es un tanto complejo todo este asunto, pero en el término de mantener el total de coberturas posibles. Vamos a hacer una cobertura parcial y una cobertura total. O sea, vamos a decir cuando esto sea 5 por 5 25, y cuando sea 3. Bien, una cobertura de algo es más, cuando sea 4 para que sea una cobertura por encima del 60%. Entonces, que logramos cubrir 20.000. Bien. Y aquí tenemos un precio strike, en donde vamos a manejar un precio strike que sea el último valor de mercado. STX. No recuerdo. Aquí está. STX lo pasé para acá, eso no debería estar por acá. Esto fíjense que va a responder a la operación del valor esperado dentro de un trimestre. Ese subcero por la exponencial de la tasa por el tiempo. Entonces, esto nos dice que se espera que el precio en 3 meses, cambiando diario, va a ser de $104 la once. Bien, entonces, ¿qué pasaría si te ponemos un precio strike que sea el mismo valor simplemente por definir? ¿Qué ocurre cuando tomamos el mismo valor del mercado y vemos qué ocurre? Y a su vez, ¿qué pasa si le subimos $4? O sea, le hacemos una variación atendiendo lo que aprendimos en clase, el valor del dinero en el tiempo y las condiciones de balance entre el que compra y vende para gestionar la inversión y que las partes estén contentas en 3 meses. Bien, una cosa que pues vale la pena es antes de hacer la simulación que la tenemos acá, vamos a llamarla simulación. Nosotros habíamos visto que podríamos hacer un cálculo rápido de cuánto podría esperar yo en estos precios. Tendríamos por acá en el lemadito con esta función que estábamos definiendo anteriormente. Entonces aquí la tenemos. Bien, y la podemos poner en práctica. Mismo cuento, yo necesito el precio en logaritmo de hoy, dada la tasa de cambio por un medio de la desviación, bueno, de la varianza del precio, bajo el cambio del tiempo, que en este caso va a ser 1/252, y en la coordenada, la expresión estocástica, entre comillas, sería esta varianza dado el cambio del tiempo. Entonces, pongámoslo a prueba de nuevo con esta función, y pues aquí nos dice. Es más, aquí esto es 63, discúlpenme. Es más, le voy a poner T. Y aquí lo mismo, T. Entonces yo hago una parte. Está el logaritmo de 0, bla. Va a responder esta primera parte de la coordenada. Esta que tenemos acá. Y la segunda parte de la coordenada acá. Llevamos esto a exponencial basándonos en justamente lo que habíamos aprendido con tomar niveles de confianza para saber el precio al final y obtener más o menos cuánto debería darnos esa simulación. Entonces, fíjense que en un 95% de confianza estaríamos esperando precios que ronden entre 67,66 y 153,36. Bien, con un valor esperado de 104,11. Bueno, está muy chévere. Pareciera que todo está muy bien. Entonces veamos cómo ejerce la simulación, a ver si es cierto que esos precios tienen esos resultados. Entonces aquí tenemos nuestra simulación, dejamos que opere y él nos va a mostrar un gráfico así, con 10.000 simulaciones. Miren que se van creando, ellas muy chéveres, va creando el gráfico. Entonces, evidentemente, pues a esto le haría falta aquí el asunto de la distribución, pero claramente arranca 93 y algo que era el valor final y se va expandiendo según las condiciones de la tasa
de mercado y la varianza. Y aquí tendríamos los 10.000 movimientos factibles de donde podría parar el precio en un trimestre comercial. Recuerden, 63 días, ¿no? Pero veamos qué nos dice ya en términos el cuantil del 2.5 y el 97.5 sobre el resultado de la simulación, a ver si se parecen a estos valores. Miren qué interesante. En este caso, la simulación se peló con 22 décimas, pero miren que el resultado sí es muy similar. Aquí lo tenemos en 67.99 y en 152.3. O sea, el cálculo que hicimos en clase tiene el suficiente poder como para mostrar que efectivamente en un entorno de simulaciones se puede llegar a un resultado lo suficientemente claro para poder obtener el nivel de confianza deseado. Evidentemente, todo ese nivel de confianza cambiará si yo cambio las condiciones del porcentaje que yo quiero trabajar basado en dos colas, ¿no? Entonces, recuerden que esto está buscando un 95% de confianza. Si tienen un 99% de confianza, pues ustedes ya vieron estadística inferencial, pues ya sabrían cómo modificar los términos de ese porcentaje de probabilidad para hacerlo y lo mismo para el 90%. Entonces, aquí ya tendríamos esto, pues podríamos mostrar también un gráfico de la distribución empírica que nos muestra justamente dónde estarían esos valores. O sea, toda esta es la distribución del 95% de confianza, el 2.5 menor está hacia esta cola, el 2.5 mayor mirando por encima de 150, lo que implica que se esperan precios también muy altos, pues dado que tuvimos un momento de precios bruscos, entonces la distribución toma esa forma de cola hacia la izquierda. Ahora bien, apliquémosle un forward. Vamos a tomar entonces, como ya tenemos las simulaciones, ¿bien? Ya hicimos el ejercicio de simular, tomemos por ahora el último valor. Por ejemplo, yo voy a decirle, tómeme todos los últimos valores en 90 días. Bueno, sabemos que son 63 días, pero llamémoslo así, porque responde al trimestre. Tómeme todos los 10.000 valores que simuló y hágame un favor. Hágame posiciones en corto y posiciones en largo. Entonces, recordemos, puedo tomar aquí, voy a asumir los dos precios strike que definimos, simplemente porque los quisimos ver así, strike de esta manera, en ambos, y los vamos a tomar en corto. Ahora, hay una razón de por qué lo vamos a tomar en corto. Es más, la razón del especulador puede ser asúmalo en corto o asúmalo en largo. Entonces, si queremos asumirlo en ambos casos, pues lo podemos hacer. Yo simplemente digo que esto es lo contrario de esto y esto es lo contrario de esto. Y aquí lo tenemos. Esto sería corto, largo. Y posiciones cortas, aquí las tenemos. Vamos a mirar la del 2. Y noten que pues ahí arroja una cantidad de valores, ¿no? Positivos o negativos. Entender que cuando estamos asumiendo condición de diferencia positiva, compensación positiva, es por término unitario que el precio que estaba al final de la simulación fue más bajo que el precio strike. Entonces, efectivamente se cumple la condición y tenemos una condición en corto que nos favoreció en la cobertura. Si lo tenemos negativo es porque la posición no nos fue favorable, el precio fue más largo, pues creció por encima del precio strike, nosotros nos fuimos en corto, entonces tenemos que pagar la plata. Pero miren este detalle, ¿qué pasa si yo lo hago en largo? Voy a encontrar que son los mismos valores, pero con la posición, el signo cambiado. Son idénticas las condiciones. Recordemos que son posiciones equidistantes. El que gana en largo es porque pierde lo mismo en corto y viceversa. Y ahí tenemos el cómo se llegan a estos valores. Ahora, obviamente, como están simulados, están aleatorios y esos últimos resultados, pues nos están dando valores totalmente en desorden. Si ustedes los quieren organizar, lo pueden hacer. Ahora,
Asumamos una cobertura en corto. Les voy a explicar el por qué. Vamos a imaginar que como estamos, eh, nosotros dijimos al principio del ejercicio que vamos a comprar, no, vamos a vender plata. Si no, no tiene sentido. En este caso vamos a vender la plata. Nosotros tenemos eso y tenemos esa cantidad de plata en venta. Y nos vamos a encargar de gestionarlo. Bien, vamos a imaginar que no nos afecta en nada asumir estas posiciones. Simplemente vamos a especularla. Nos vamos en corto, vendamos la plata, pero que nos genera miedo. Y en esa generación de miedo nos dice que si vamos a vender, que el precio no caiga, ¿no? Y como vamos a necesitar un derivado que nos evite que el precio caiga, pues vamos a hacer la simulación. Y ahí ya la tenemos. Hicimos 10.000 simulaciones. O sea, tenemos 10.000 escenarios en donde los precios suben y bajan, pero que nuestro objetivo sea la cobertura cuando estos estén por debajo del precio strike. Ahora, el precio strike puede estar como por acá. Bien, entonces aquí lo tendríamos. Muy bien. Ahora, en ese sentido, vamos a establecer un precio de mercado. No, esperen. No me convence la posición que estoy tomando para este ejercicio porque estamos hablando de que los precios suben. Entonces, no, discúlpenme, vamos a hacerlo con largos, mejor. Vamos a hacer una cobertura en largo. No pasa nada si hacemos acá un cambio. Entre otras porque pues vimos que la curva de crecimiento es alta, va en crecimiento de precios y si vamos a comprar, entonces nuestra cobertura sería que ojalá no siga creciendo. Entonces vamos a establecer que el precio de mercado al final de los 60 días sea, yo qué sé, 110. Bien, 110 por onza. Las cantidades de mercado ya habíamos definido que eran 25.000, entonces va a ser 110 por onza. Y estos son los valores de precio strike que habíamos definido. Esto, FSST, eso no nos interesa por ahora. Esto puede salir. Y vamos a hacer una cobertura en compensación larga a ver qué nos pasa. Entonces, digamos que esto es el precio que definió el mercado a los 63 días. Vamos aquí, que es el precio definido en 63 días. Y que nuestra cobertura pues está dada por este valor de el precio strike por las cantidades. Ah, profe, pero es que usted había dicho que este es el precio en largo como tal, entonces pues no entiendo el por qué eso tiene que estar así. Porque nosotros habíamos visto este detalle, que si nosotros queremos gestionar un flujo cubierto sería bajo el precio strike, dadas las cantidades. Bien, entonces podemos manejarlo de esta manera. Y nos dice que esto tiene este valor, 2.162.270 dólares. Ahora, recordemos que las cantidades de mercado que definimos eran 20.000. O sea, esta es la cantidad basado en lo que pudimos apalancar. Y que el precio Strike 2 era el último valor más 4 dólares. Bien, entonces esto nos quedó en 110. Veamos. Entonces aquí yo, pues esto lo hice desde el semestre pasado, pero es muy bacano, me gusta mucho. Les creé una tabla, entonces esto vamos a renombrarlo como S sub P, que son los últimos precios, a limpiarlo. Y vamos a crear esta tabla que nos muestra, es más, lo voy a quitar acá y voy a hacer así, para que se vea bien chévere. Cómo genera el efecto de cobertura como tal. Es más, el escenario no es corto, sino largo. Aquí me di cuenta que hay un posible error. Ah, sí, porque es que está dado por corto.
Entonces, discúlpenme, yo lo que voy a hacer es cambiar acá, menos K, para que sea de esa manera. Ingreso no cubierto más compensación, que no diga tabla de escenarios fix. Estoy buscando que no diga corto, sino que diga largo, para que no hayan malos entendidos en el ejercicio. ¿Dónde es que me está diciendo que eso es un corto? En este código. No sé, no recuerdo. No sé de dónde es que está sacando la palabra corto en este pedazo de código, no lo estoy viendo. Ingreso, compensación, cobertura, bla. Tabla de escenario corto. Tabla compensación, tabla de escenario fix. Y fix está acá. Función, pace, round, bla. Cubierto, cobertura. Es que donde me está diciendo que se llama corto. Chévere que podamos cambiar eso, para que no haya ese problema, que no me los vaya a enredar solo porque diga corto, entonces siempre crean que todo es corto. Ah, mírenlo acá, es que esto sea un largo, así que no. Listo. Y ahora sí quedó más tranquilo. Muy bien, y entonces aquí obtenemos este detalle de tabla tan elegante. A ver, entonces habíamos dicho que el ingreso no cubierto, perdón, esto es acá es mercado. Mercado, si no, eso no tiene sentido, claro. Entonces, lo vamos a hacer. Listo. Mucho mejor. Entonces, fíjense que habíamos definido que el ingreso no cubierto era que al final de los 63 días, el precio en el negocio real quedó a 110 y se nos disparó mucho. Y nosotros hicimos una cobertura, por otro lado, en donde dijimos que si el precio era superior a 108 punto y tanto, todo fuera ganancia. Y efectivamente, en nuestro ejercicio tenemos esos valores por acá, fíjense. Entonces, miren que esta tabla es básicamente esta que tenemos acá. Profe, pero es que como es una compra tendría que decir todo negativo. Pues ustedes ya saben perfectamente que es una condición en largo y por ende, pues estos son puros costos. Lo cierto es que el precio final, cuando la estamos especulando de forma adecuada, noten que está saliendo de los valores de S sub T, esta matriz de los 10.000 resultados del último valor de la serie de simulación del día 63. Y él lo que hace es organizarlo y definir cuál es el menor valor factible, ¿bien? Simplemente porque se pone el 25%, el 50% que es el valor promedio de la serie, más no el promedio esperado. Cuidado, ¿bien? El fijo, el 75% y el máximo registrado. Ustedes me podrían decir, profe, yo quisiera ver cómo se ve con el 2.5 y el 97.5. Pues lo podemos incluir si queremos. Nosotros podemos poner aquí 2.5% y por acá 97.5%. Y le decimos que a este cuantil le agregue otro cuantil. El cuantil de esto 0.25, pues que sea del 0.025 y otro cuantil por aquí más al fondo que sea del 97.5. Bien. Y listo, entonces limpiamos esto y volvemos a decirle que nos genere la tabla. A ver qué tal nos va. Upa, 2.5. Claro, miren, omití aquí una coma. Entonces, solo poner la coma. Si no, no me separa los valores y no se crea bien el elemento. Y ahí la tenemos. Miren, el 67.99 que dijimos y el 152.3. Y miren cómo se registra de chévere
los resultados. Ahora, ¿cuánto estamos cubriendo? Un 80% de la inversión total. Entonces, miren lo que ocurre. Ya tenemos el S sub T totalmente simulado, asumiendo que esta es la especulación que hicimos a través de la simulación, mucho más organizada y mucho más juiciosa. El precio unitario que definimos, el precio strike, pues para el caso todos son idénticos, está muy bien. El ingreso no cubierto, pues justamente es el ingreso que teníamos de inversión aquí de los 110. ¿Dónde fue que lo dejamos? Para que no se nos pierda, este precio mercado. 110 por las cantidades de mercado. Bien, es simplemente para que lo verifiquen. Aquí están. La compensación, pues justamente es una condición de un largo. Aquí tenemos las condiciones de largo. Él va a tomar cada uno de estos escenarios y le va a restar el precio strike y lo multiplica por las cantidades, pero ¿de quién? Del derivado. Bien. Y finalmente, pues en el término la cobertura sería justamente tomar cuánto hay de diferencia entre los criterios, entre el ingreso no cubierto y la compensación, ¿no? Aquí tenemos ingreso no cubierto más compensación, que es lo que normalmente se hace, y ahí es donde dice el asunto. Ahora ustedes dicen, ah, profesor, pero mire, esos valores de cobertura parece que no tienen negativos y positivos. No me queda muy claro el por qué eso se está viendo así y parece que está ganando mucho más dinero. Les digo, aquí hicimos una cobertura parcial y nos dejamos 20% en el mercado, o sea, a riesgo total, y el otro gestionó cobertura de algún lado. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos cobertura total? Que esta cantidad de mercado sea exactamente igual que la cantidad del derivado. Entonces, volvamos a establecer este criterio por acá. No cambiemos nada de esto, es que a fin de cuentas eso ya está dado. Lo único que va a cambiar es por aquí y veamos cómo queda la tabla. Ahí dice que ya el factor de cubrimiento es este y la cobertura aumenta un tanto más. Bien, quiero mirar un detalle acá, que no se nos vaya a escapar alguna cosa, compensación por las cantidades de mercado y el mercado. Ah, claro, porque como no son valores estrictamente idénticos, como estos valores de ingreso no cubiertos no son de la misma dimensión que este, pues efectivamente no nos va a dar tan igual como en este ejercicio, porque aquí estamos asumiendo en estos ejercicios en neto con cobertura esos factores concretamente completos porque son los mismos valores para cantidad de mercado como cantidad del derivado, ¿bien? Y que los precios del mercado y del derivado son idénticos. Entonces ahí es donde se da ese efecto constante, ¿bien? Ok. ¿Qué más le podemos sacar a esto, muchachos? Mm, sí, tratan ingreso no cubierto es mercado por... Sí, está bien. Si yo lo hiciera sobre el último valor de mercado registrado, sí sería, es más, miremoslo a ver, simplemente como para no quedarnos precio, mercado, era el último valor que está acá registrado, 93.81. ¿Qué pasa si yo pongo este 93.81? Que me quiero salir de la duda para que no vayan a ver, como siempre, inconvenientes. No, está bien. Sí, sí, sí. Cobertura, cubrimiento del 101, ingreso no cubierto es esto. Sí, no, listo. No pasa nada. Bien. Ujú. En ese punto, pues uno podría decir en 10.000 simulaciones cuántas veces los precios suben y los precios bajan, que es una pregunta muy común. Y es que si nosotros tomamos en cuenta esto, pues aquí hay una compensación total. Bien, aquí habíamos dicho que... bueno, ¿por qué? Cometí. Déjenme yo ver una cosa acá. M cubierto uno que es. Acá pasó algo. Esto debería estar. Factor de cubrimiento. Bueno, voy a volverme acá.
a que diga 4, cantidades 4, porque pues la intención es que esto tenga sentido en las coberturas no parciales. Ahí me volvió a simular, perdón, no importa que no lo muestre. Quiero mirar acá esto. No, no está bien que me muestre ese factor así. Mercado es esto. M cubierto es esto. Que creo que cuando moví mercado, moví una cosa aquí que no podía mover. Lo voy a volver a en su código original, porque si no, no nos muestra lo que queremos ver. Forwards. No, por aquí, aquí. Mercado se subte por. Ah, claro, por las cantidades de mercado. Por eso es que no nos está dando el registro como tal. Ya. ¿Qué pasa si vuelvo y lo hago? Uy, no. No, no, no. Discúlpenme ahí, eso no es así. ¿Qué pasó acá? Simulación forward. Ujú. No, habíamos dicho que esto es 110. Y estaba bien así. Listo. Hasta aquí vamos bien. M cubierto 1. ¿A qué corresponde? ¿Dónde dice M cubierto 1 acá? M cubierto 1. M cubierto 1. Que no lo veo. Bueno, como no lo veo, no me quiero complicar. Voy a establecer un cambio aquí del código. Esto no mata nada, simplemente que yo puedo decir que si yo tengo un precio strike, puedo hacerlo de esta manera. No tiene problema. Voy a quitar este y voy a dejar solo este. Y tenemos ese subt aquí. Eso es FKs 1 menos mercado. Entonces, FKs 2 es esto por las cantidades de mercado menos mercado. Entonces, esto sería así. Veamos. Aquí me está mostrando justamente los eventos que se dan en ese sentido. Uf, pero todos me están dando con el mismo valor, porque esto es un valor fijo. Ujú. Ese subte. Eh, 90 por Q. Cobertura en corto, sí. No, sí está bien, porque eso es el valor que dio al final. Ujú. Entonces sí sería la condición de mercado. Y aquí mercado. ¿Y esto qué viene a ser? Es lo mismo.
Ok, entonces con esto yo podría decir, pues, que esto como que me sobra. Esto, si es que esto sobra, yo no entiendo qué hice ahí. ¿Cuántas cantidades hay cubiertas? Esto sí me cuadra. Ahora sí, muchachos, esto ya, ahora sí cobro sentido. Voy a dejarles este, me gusta más, es mucho más rápido y concreto. Entonces, si tenemos que el precio strike es superior a ese sub T, entonces que nos haga la diferencia, no, tendría que ser inferior, perdón. Si ese sub T, a ver, pensémoslo bien, si ese sub T es menor que el precio strike, ¿correcto? Entonces que me haga la diferencia entre el precio contra el mercado y cuántos eventos hay alrededor de esa cobertura. Bien, entonces aquí, perdón, esto tendría que ser al revés, evidentemente. No, sí, queda igual si... Aquí quedan los eventos y él solo compila la cantidad de eventos. Las veces que eso ocurre. Entonces aquí tenemos que es de un 61% de los eventos cubiertos en largo. O sea que en todo este gráfico que teníamos por acá, y en este de acá, vamos que se replique. Vamos a ver si lo ejecuta bien. Ya. Él está tomando el valor de 108. Recuerden que estaría por acá. ¿Y cuántas veces el precio de ese subte es mayor que 108? Entonces él está registrando que en todo esto hay un 61% del 100% de veces que el valor de ese subte está por encima de 108 y va a haber cobertura, porque estamos haciendo en largo. Entonces, efectivamente, ahí está registrando cuántas veces va a pasar. Bien. Y finalmente, podríamos establecer em, un análisis con VAR en donde podríamos decir varias cosas. La primera, ¿cómo sería el VAR al 2.5, al 5%, al 2.5, al 1% de pérdidas del negocio original? ¿Bien? O sea, ¿cuántos valores están muy por debajo de este sentido para definir ganancia? Entonces yo podría decir, venga, el VAR de esto, ¿cuánto es? Entonces miren que en una primera parte él dice que se pueden tener pérdidas en el negocio original, o sea, dejando que el mercado corra común y corriente, pérdidas de $785.000, $896.000 o $1.032.000, que ya es mucho. Bien, en este caso yo podría generar la cobertura, un bar de cobertura en largo. Yo aquí puedo hacerlos en ambos casos, pero vamos a generar el largo. eh, y verificar cuánto nos está dando. Ustedes van a notar que acá hay precios repetidos, acá hay unos valores repetidos. La verdad, no sé por qué los genera así. Lo he intentado corregir, pero no me da. Pero igualmente son apenas tres valores. Los tres primeros valores son los que necesitamos. Por eso es que dice que esto tiene este aviso. Eh, con la cobertura, las pérdidas estarían en 717.000, 806.000 y 914.000. Ya habíamos dicho que esto no es para ganar ni para volverlo cero, sino para reducir las pérdidas esperadas en el ejercicio como tal, si hacemos una cobertura adecuada según las expectativas del proceso. Voy a quitar esto de acá para que esto no les genere ningún inconveniente. Bien, entonces, en resumen, ok, este ya sería todo el ejercicio. Ahora ya lo que tendrían que ustedes hacer es empezar a practicarlo de facto de nuevo. Vamos a tomar una serie de información, vamos a crear una semilla de aleatorios, trazamos la base de datos, pedimos que nos muestre pues, la información de la base de datos y el retorno compuesto continuo para obtener
la tasa de retorno y la tasa, bueno, y la desviación estándar, que son importantes. Generamos las condiciones para la simulación que están acá. Damos las condiciones de mercado que están acá. Tenemos acá un valor esperado. Vamos a asumir precios strike. Es más, quitemos este porque este nunca lo utilizamos, eso es lo de menos. Tenemos una simulación que ya está aquí. La definimos simulación teórica, por acá, por este lado, muy bacana. Y simulación, pues, que efectivamente la genera para comprobar cuáles son las condiciones. Tenemos las condiciones de posiciones de forward aplicado en largo y en corto para cada uno de los valores. Bien, aquí definimos un forward en largo y vemos la tabla de escenarios como tal para poder establecer los criterios de la condición de mercado. Definimos un precio final, este fue manual, bien, entendiendo que la base la utilizamos como precios spot y dijimos que después de 63 días el precio quedó en 110, bien, como un precio único. ¿Qué sería lo correcto? También tener una base de precios, em, de plata y haberla simulado y hacer la comparación con los dos valores de simulación para poder definir una tabla mucho más específica. Bien. Seguramente por eso es que los valores de cobertura total no se vuelven completamente constantes, ¿bien? Sino que pueden ser hasta un poco más grandes de lo esperado. Eso no significa que tengamos un inconveniente, simplemente que establece una condición, ¿bien? Porque aquí tenemos el ingreso no cubierto, que ya sabemos que es el mercado, el valor de mercado. Tenemos la compensación en largo, tenemos el ingreso no cubierto más compensación, que es justamente esto de acá, ingreso no cubierto más compensación y nos genera el ingreso neto de cobertura. Aquí estaría llamado como cobertura y estaríamos estableciendo esto en una tabla. Bien, vámonos de nuevo, en donde nos arroja estos valores de cobertura, que efectivamente, pues si yo descuento esto con esto, pues me da todos estos valores y esto más esto, pues me da todos estos valores. Entonces, recuerden que el factor de cubrimiento es justamente cuántos contratos definimos, ¿bien? Parcial o total. Lo normal es hacer efectos parciales, no efectos totales. Verificar las cantidades de porcentaje, ¿bien? Y los bar en las pérdidas esperadas y qué tanto se corrigen. Si vamos a tener pérdidas, cuánto podemos también tener en pérdidas mínimas esperadas después de cubiertas según la expectativa de mercado. Entonces ahí ya nos queda un ejercicio mucho más concreto para poder arrancar el miércoles con este procedimiento, muchachos. Entonces, efectivamente, ya les haré un correo donde les informo todo este criterio y Y mi sugerencia es que descarguen este video, sí o sí lo descarguen, lo tengan para ustedes. Recuerden que esto tiene una duración más o menos de 15 días, entonces descárguenlo y estudienlo bastante para poder gestionar el proceso con cualquier otro ejercicio que tengamos planteado. Ya para la próxima clase les dejo unos ejercicios planteados para estudio y vamos a continuar con los criterios que vengan a continuación que van a ser, bueno, aquí tenemos justamente un código que era el previo a este, pero pues prácticamente es el mismo, de forward sintéticos. El miércoles entonces arrancamos con forward sintéticos e iremos hablando bueno, forward sintéticos, no, forward teórico, forward creado a partir de los precios, esto le cambiaré el título, forward a partir de creado de los precios y las estrategias de inversión, no de cobertura, que se pueden hacer a través de los forwards. Bien, eso es lo que nos llevará el miércoles. Entonces, les agradezco mucho por ver este video. Practiquen bastante este ejercicio y en tal caso, espero correos, espero preguntas para el día miércoles al respecto de este elemento. A todos muchas gracias y buena noche.